12 horas con 34 minutos, abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Yanina Moreno, presidenta del GAD de Nono, para conversar uno de los temas realmente preocupantes. En Ecuador, 1 de cada 3 niños o niñas sufren desnutrición crónica infantil. En el sector rural esta cifra es aún más alta. Nono fue escogida, una de las parroquias, para priorizar y ejecutar un proyecto denominado Infancia con Futuro en la parroquia de Nono. Bienvenida, Yanina. Cuéntanos de qué trata este proyecto. Patricio, muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Esta iniciativa nace de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y considerando estos datos alarmantes que acabas de mencionar respecto a la desnutrición, sobre todo en niños en la ruralidad, se ha considerado trabajar en la parroquia de Nono, que lamentablemente es una de las más pobres en el distrito metropolitano de Quito. Y la intención de este trabajo, de este proyecto, es que a través de la articulación con algunas instituciones que trabajan en el territorio y otras que no, puedan intervenir en el mismo y podamos sumar esfuerzos para poder identificar aquellos casos que lamentablemente necesitan atención y que por una u otra circunstancia no se lo ha podido hacer. Este proyecto está enfocado en niños de entre 0 a 2 años y obviamente también en las mujeres gestantes o lactantes, porque de ahí nace precisamente el hecho de ir corrigiendo este tipo de cosas para evitar llegar a estos grados altos de desnutrición. Justamente, ¿qué cosas se deberían corregir o qué cosas se tienen que empezar a hacer, qué acciones se deben implementar justamente para evitar ya esta desnutrición ya en niños de 2, 3, 4, 5 años? Lo que hemos notado una vez que se ha implementado esta propuesta en la parroquia es que es importante que consideremos algunos factores. La educación, por ejemplo, es clave. El tener una población, sobre todo mujeres, mucho más educadas respecto de lo importante que es mantener una nutrición saludable durante el periodo de gestación, el realizarse los controles adecuados durante este periodo, el saber que las decisiones que yo tomo hoy con mi cuerpo desencadenan también en reacciones a futuro en el niño o niña que está por nacer, y también ir considerando aquellos factores del entorno. Es importante tomar en cuenta que la calidad del agua es una de las cosas claves también, y que en la ruralidad es una también de las problemáticas más graves que tenemos. Es por eso que en esta suma de actores, en esta suma de esfuerzos, hemos visto la necesidad de ir topando estos temas, ¿no? La educación es clave. Yo insisto en que esto nos ha abierto a nosotros otra perspectiva de cómo ir pensando incluso la política pública, porque si no tenemos ciudadanía consciente, ciudadanía informada, es difícil que este tipo de acciones puedan tener un resultado. Claro, justamente va de la mano y se conectan el tema de la educación y lo que comentabas, el tema del agua, que ya es un tema de infraestructura, un tema de mejoramiento desde los municipios, desde gobiernos provinciales, gobierno nacional, incluso justamente para mejorar la calidad de vida. En este proyecto seguramente hay un estudio previo específicamente de Nono. ¿Cómo es la situación de Nono con respecto a la desnutrición? Se tiene estimado que los datos en realidad son como los habían mencionado. 1 de cada 3 niños en la ruralidad están teniendo problemas de desnutrición. Tomemos en cuenta que la parroquia de Nono es una de las parroquias donde la población infantil y juvenil es reducida versus el resto de la población. Entonces estamos estimando que la estadística se cumple y es real, y quizás puede ser incluso hasta mayor en la parroquia de Nono, y eso nos alarma bastante. Entonces, más allá de un estudio previo, creo que son las condiciones que tiene esta parroquia las que hace que se direccionen estos esfuerzos a trabajar, y no solo aquí, ¿no? Entiendo que hay algunas otras parroquias en el noroccidente y en el resto del distrito metropolitano que están entrando en esta lógica de trabajar en contra de la desnutrición infantil. Claro, ¿qué otras acciones se toman? Aparte, uno de los ejes nos comentabas, la educación. ¿Cuáles son estas otras acciones paralelas que se tiene que llevar adelante o que forman parte de este proyecto? Lo importante también ha sido la vinculación de las otras instituciones que trabajan en el Estado, en el territorio. Cuando hablábamos, por ejemplo, de temas de agua, qué importante es la vinculación con el municipio de Quito, que es quien regula este tipo de servicios, y también con el gobierno central cuando hablamos de Senagua, por ejemplo, de ir un poco aterrizando estas acciones ya en la ruralidad, ya en esta parroquia.
El trabajar con las instituciones que están en el territorio nos facilita ir como conociendo cuáles son nuestras competencias o hasta dónde es nuestro alcance, ir identificando de qué manera las podemos ir articulando sin duplicar esfuerzos, haciendo uso adecuado no solo del recurso que poco o mucho las instituciones disponen, sino también del talento humano y esta capacidad que a veces no es muy valorada, ¿no? Entonces, el ir identificando estas acciones ha permitido, por ejemplo, que empecemos a trabajar con Ministerio el MATE ahora, que es el ente que regula el tema del agua, el municipio de Quito, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, el Ministerio de Educación. A estas acciones también se ha sumado, obviamente, a instituciones que están trabajando en el territorio. Hablamos de la tenencia política, hablamos del cuerpo de bomberos, que también es parte de las instituciones que trabajan, la Policía Nacional, y obviamente el gobierno parroquial, que creo que guiados a través de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, hemos logrado articular estas acciones. Claro, para combatir justamente estas cifras, estas negativas cifras, se tienen que ya localizar los casos, digamos, a los niños que justamente están con este problema de desnutrición y las familias que las conforman. Ya se tiene un grupo de familias, de niños que están participando en estos talleres, en estos conversatorios que se están dando justamente para combatir este problema. Hace aproximadamente 2 meses, hace 2 meses iniciamos ya estos trabajos de articulación a través de mesas técnicas y desde la fecha al momento se han identificado 5 casos ya en la parroquia donde se están interviniendo, pero creo que hemos logrado acciones más comunitarias como un encuentro, una casa abierta que también nace de esta mesa técnica, donde queremos llegar a sensibilizar a la población lo importante que es conocer la problemática primero, ir identificando algunas acciones que se tienen que ir realizando. Claro, ¿cuáles son, cómo ha sido más bien el recibimiento en esta casa abierta que me parece fue el viernes? ¿Cómo lo vio la ciudadanía? ¿Cómo vieron los habitantes de Nono este tipo de información que reciben? Que, como dices, lo principal es la educación. Creo que fue una experiencia súper interesante porque primero que nos vieron a todas las instituciones que trabajamos en el territorio juntas, unidas por una causa común. El ver al Ministerio de Educación con el Centro de Salud, a la Tenencia Política con Policía Nacional también articulando acciones, el Cuerpo de Bomberos buscando alternativas lúdicas que también ayuden a sensibilizar, yo creo que fue clave. El Ministerio de Educación ha sido también súper importante dentro de todo lo que hemos realizado y ha sido una experiencia interesante. Tuvimos más allá de 200 personas visitando este espacio, informándose de los servicios que prestan primero cada una de las instituciones y también conociendo un poco más del tema de la desnutrición, ¿no? Cómo nos afecta a largo plazo, cómo estas no decisiones adecuadas o estas decisiones no tomadas en su momento desencadenan en problemas a futuro con los niños, ¿no? Hablábamos de los temas de acceso a la educación a futuro que está ligado al no desarrollo cognitivo y un montón de cosas importantes. Entonces creo que fue una primera intervención positiva. Estuvo muy vinculada a la unidad educativa Nono dentro de todo este proceso y creemos que podemos planificar otro encuentro donde sea mucho más masivo, donde podamos llegar a muchas más localidades, incluso no solo al centro poblado de la parroquia, y tener esta sensibilización que tanto anhelamos. Claro, ¿cuáles son ahora el trabajo que se viene, digamos, el tema de comunicar, de informar, de dar todos estos datos, de conocer cuáles son los riesgos justamente de la desnutrición a futuro de los niños? ¿Cuál es el trabajo que se viene ahora para que no sea, digamos, este proyecto no sea como un tema de una campaña cada semana, sino que sea algo sostenible y justamente se logre combatir? ¿Cuáles son estas acciones que se van a implementar? El trabajar con las instituciones hace que nosotros ya vayamos planificando nuestras intervenciones no por el momento, sino a largo plazo. Y eso hace que podamos tener acciones mucho más sostenidas, porque estamos pensando en lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a ligar a esta iniciativa. Yo creo que la intención de la Secretaría ya es reducir a nivel nacional 6 puntos porcentuales la desnutrición infantil en el Ecuador, y es una meta bastante alta, ¿no? Pero no imposible. Y yo creo que el ir planificando estas acciones de manera sistematizada también hasta cierto punto haría que podamos llegar a esto. No es solamente tener estos espacios de encuentro, no, es como nosotros dentro de las instituciones públicas vamos planificando nuestras intervenciones. Por ejemplo, como gobierno parroquial nosotros ahora estamos mucho más atentos a cómo ir direccionando esta gestión que hacen los gobiernos parroquiales para evitar incrementar estos casos de desnutrición.
golpeamos más puertas al EMAPS, por ejemplo, para que los servicios de agua potable sean garantizados dentro de nuestra parroquia. Hacemos mayor articulación con el MIES para que a través de proyectos que están implementados, por ejemplo, el proyecto de atención del adulto mayor, sirva de base esa información para poder ir actualizando las otras estadísticas, porque dentro de en un hogar donde hay un adulto mayor, debe haber un niño también. ¿Y cómo hacemos que este niño llegue a tener sincronía con este adulto mayor que cada vez estamos como más alejados? Entonces son cosas que vamos a ir viendo. Hemos pensado que incluso en las atenciones que hace el Ministerio de Salud en el centro de salud y en Cuerpo de Bomberos, si se identifican algunos casos de alerta en los niños o en los jóvenes, eso también se sume a la información de la mesa y nos puede ayudar para poder tomar decisiones oportunas. Es decir, tendremos este proyecto a largo plazo. Y quienes nos están escuchando y que no viven en Nono, que no pueden, digamos, estar en estas actividades presenciales, tendrán posibilidad, no sé, están también manejando esta información en redes sociales, la están compartiendo, o dónde podrían, digamos, encontrar este tipo de información, que como este proyecto inicialmente está en esta parroquia de Nono, el resto de ciudadanos acá en Pichincha que quisieran acceder a este tipo de información, ¿dónde la podrían encontrar? La Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil es la entidad rectora de toda esta iniciativa, y la información de base podrían contactarla a través de esta secretaría, que ellos manejan todo el tema estadístico y la información en general. Pueden visitar nuestra página web y en nuestro PDIOT pueden también tener información estadísticas sociales de algo que se requiera, y en todas las instituciones que están participando, a medida que vamos teniendo estas actividades, vamos levantando más información. Pero es importante también que no nos cerremos solo al tema de la parroquia de Nono, ¿no? Este tema es un tema a nivel nacional. Claro. Y si alguno de quienes nos están escuchando conocen de algún caso en el que se puede intervenir, existe la secretaría donde pueden acercarse a buscar información, o los otros instituciones a las que también hemos mencionado y que también pueden vincularse. Listo, muchísimas gracias, Yanina Moreno, presidenta del GAD de Nono, y esperamos que tenga los frutos y los objetivos que nos comentas, que sea este 6%, estos 6 puntos porcentuales a nivel nacional que se reduzcan la desnutrición crónica infantil. Muchas gracias. Gracias a ustedes.